Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les invitamos a Conversaciones con la Calle, hoy con una temática que nos interesa muchísimo, imágenes y memoria. Les invitamos para que se acerquen, todavía tenemos más sillitas. Esta es una conversación que tenemos cada mes con Luis Alirio Calle y que hace parte de una semana de conversaciones que tenemos en esta plazuela San Ignacio, porque es muy importante para nosotros tener esas conversaciones en el espacio público y que nos reunamos aquí juntos para hablar de memoria. Tuvimos salud mental, inteligencia artificial, y hoy es especial porque nos acompaña un tema de la fotografía. Entonces nos acompaña Luis Alirio Calle y Maribel Tavares de la Biblioteca Pública Piloto. Ellos nos tienen esta conversación propuesta desde la fotografía de los hermanos Rodríguez, Benjamín de la Calle y Gabriel Carvajal. Entonces vamos a ver estas fotografías y a hablar de Medellín, porque es Medellín vista a través de las fotografías. Y bueno, esperamos que lo disfruten y que nos sigan acompañando en toda la programación del Claustro con Fama. Ya saben que estas conversaciones las tenemos la primera semana del mes para que nos reunamos acá en esta plazuela y conversemos. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Mariana, muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros para hablar esta vez sobre la Medellín de ayer en fotos. Y vamos a hablar con especial énfasis, pues hay muchos fotógrafos en la historia de la fotografía en Colombia y en Medellín, en Antioquia, pero hay unos, digamos, que escogimos porque también se han vuelto incluso íconos y símbolos o ejemplos, modelos de lo que ha sido la fotografía de Medellín en particular, y cómo la fotografía a través de los trabajos que ellos hicieron ha contribuido enormemente a la historia de Medellín. Digamos que me acompaña Maribel Tavares. Ella es analista de información en la Biblioteca Pública Piloto, por lo cual tiene muchísimo que ver con el archivo histórico de fotografía o archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, donde está, digamos, la mayoría de fotografías originales de estos hombres. Y ella nos va a contar un poquito ahorita cómo hace uno para ir a ver eso, si necesita consultar algo, si uno necesita una de esas fotografías para un afiche, para un libro, para algo en particular, qué debe hacer, cómo la obtiene uno, qué hay que pagar, cómo se manejan los derechos de autor. Muy bueno saber eso porque es algo que tenemos aquí, es un patrimonio que nos pertenece y con el que podemos contar y que está siendo cuidado por una institución como la biblioteca para que esa parte histórica no se pierda. Además, imagínense ustedes, fotografía. Yo creo que la fotografía forma parte de la magia, de la historia de la magia en el mundo. Imagínense ustedes cuando les hablan de los tatarabuelos, de los hermanos de los tatarabuelos, incluso a veces de los abuelos de uno, y no hay fotos, de cómo jugaban ellos, qué comían, cómo se vestían, y uno se imagina, ¿no? Trata de imaginarse y uno dice, qué bueno tener una foto para ver cómo era mi bisabuelo, si se parecía, si tengo rasgos de él o no, pues cosas que puede uno imaginar. Pero entonces llegan las fotos, llegan las fotografías y le ayudan a esa imaginación. Es más, yo creo que a veces cuando uno mira una foto antigua de uno mismo, uno ve las cosas de otra manera, gracias a la fotografía. Ve detalles que en ese momento a uno no le importaban para nada, pero ahora sí les da énfasis. Es decir, por eso digo que la fotografía es una magia, además de una ciudad. Imagínense ustedes, de una ciudad de tantas cosas que tenemos. ¿Quién estará haciendo la historia de Medellín hoy para que vean a Medellín dentro de 200 años por medio de las fotografías? Bueno, y también de las otras técnicas que tenemos como el video y todo esto.
La fotografía curiosamente digo curiosamente porque el cine y la fotografía la inventaron los franceses. Aunque yo creo que más que invento, la fotografía fue un descubrimiento. Yo creo que la vista humana, el ojo humano está viendo fotos constantemente y tomando fotos y metiéndolas a la memoria. Y eso entonces el verdadero invento es la cámara fotográfica, creo yo. La fotografía fue descubierta mediante aparatos que inventaron los franceses. Y la primera fotografía, digamos que no se llamaba propiamente así, sino daguerrotipo, gracias a un aparato que se inventó un señor francés llamado Louis Daguerre, y de ahí viene daguerrotipo, en 1839. Eso fue ayer, comparado con otras cosas. Si lo comparamos con la imprenta, eso fue ayer que inventaron la fotografía. Y en un momentico se vinieron un montón de nuevas técnicas y tecnologías, y la fotografía rápidamente evolucionó. Prácticamente la fotografía como la conocemos evolucionó rapidísimo entre los años 1840 y 1860. Después del daguerrotipo vinieron otras técnicas, una que llamó el ferrotipo, usted debe saber otros nombres, ¿cierto? Después vinieron los negativos, después la fotografía en blanco y negro, la fotografía en color, las cámaras que conocemos ahora. Eso evolucionó prácticamente con una rapidez asombrosa. Una familia de Medellín, fotógrafos que tuvieron almacenes de fotografía donde uno iba a revelar los rollos, de apellido Duperli. Los negocios de ellos se llamaban Duperli. Todos íbamos a que nos revelaran los rollos de fotografía allá, ¿cierto? Esteban Duperli es uno de ellos. Él escribe sobre esto y menciona con mucho énfasis lo que hay en la Biblioteca Pública Piloto y que está a disposición de todos nosotros. En esa historia de la fotografía hay una cosa muy particular, que son los retratos. Incluso a mí me tocó, cuando yo era niño no se hablaba de fotos, sino de retratos. Y uno le decía a la mamá, lléveme a que me retraten, ¿cierto? Y entonces lo llevaban a uno a la primera comunión y lo paraban en un escenario con una ornamentación o decoración especial, y uno se paraba y miraba la cámara, ¿cierto? Y casi todos los retratos que aparecen de personajes miran la cámara. Otros son más digamos, instruidos para que miren hacia un lado, hacia arriba, qué sé yo, pero yo veo que la mayoría de los retratos miran la cámara. Entonces, sin duda, por eso se daba, cuando yo era niño, era muy común decir eso. Cuando una muchacha se sentaba mal y se le veía la ropa interior, los cucos, la mamá o el papá o los hermanos o los tíos le decían: ¿usted es que nos va a retratar a todos o qué? Porque todos miraban ahí, ¿cierto? Entonces, mire la asociación de cómo los retratos se hacían. Siempre la atención del objetivo, que era uno, era mirar la cámara. Bien, entonces, vamos a hablar de esto, pero a medida que vamos hablando pueden surgir entre ustedes preguntas. Y si alguien quiere hacer una pregunta específica sobre algo de la historia de la fotografía o de lo que hay en la Piloto, alza la mano, viene aquí y hace la pregunta, ¿cierto? Sí, claro. Maribel sí está dispuesta a responderles. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, Maribel, cuente a ver qué es lo que hay allá en la Piloto tan interesante. Bueno, ubiquémonos entonces. La Biblioteca Pública Piloto se encuentra ubicado en lo que conocemos como el barrio Carlos R. Restrepo. Usted fue hace poquito allá a la biblioteca y tuvo el placer también de conocer la biblioteca como tal, pero también a un sitio muy especial que es el Museo Cámara de Maravillas. Sí. Y allá estuvimos y mirando cámaras, mirando otros objetos propios de los establecimientos fotográficos. La Piloto está casi en materia de máquinas o de aparatos para hacer fotos. Hay una serie de ellos allá para uno saber cómo evolucionó más o menos la fotografía, ¿cierto? Desde esos cajones que de pronto muchos de ustedes han visto,
por allá de los años 20, cómo tomaban una fotografía, eso tenía un fuelle y lo recogían, Sí. la gente se paraba ahí, el tipo se metía dentro de un Ajá, trapo de- negro, ajá. eso era muy raro, ¿sí? Sí, claro. Esas eran las técnicas que se utilizaban pues en ese momento, pero también está otra posibilidad de que se puedan retratar en un espacio en donde se pueden utilizar un telón de fondo de cómo de estos establecimientos que ya enseguida vamos a hablar de ellos, esos telones de fondo como usted mencionaba ahorita. Entre esos fondos tenemos más de 40 fondos fotográficos, entre ellos se encuentra Pastor Restrepo, de finales del siglo XIX, Gonzalo Gaviria, la fotografía Rodríguez, Benjamín de la Calle, Gabriel Carvajal, Francisco Mejía, Diego García, que se conoce como Digar, Pablo Guerrero, Carlos Humberto Arango, Oscar, que usted lo mencionó ahorita, de la familia de los Duperli, que este señor también fue un destacado fotógrafo y también empresario, que precisamente de ahí sale la firma Oduperli. Horacio Gil Ochoa, que usted ahorita me estaba mencionando, que también conocía a algunos de estos fotógrafos, Henry Agudelo, que también, León Ruiz, Juan Fernando Espina, Iván Restrepo, Padre Ripoll, entre otros, que se pueden consultar en la página de la Biblioteca Pública Piloto. Henry Agudelo y Juan Fernando Espina son fotógrafos de la actualidad, hoy en día están haciendo historia de Medellín con sus fotos y con las disculpas para la persona que voy a mencionar, pues como les decía ahora, hay muchos fotógrafos en la historia de la fotografía en Medellín y no se mencionan todos, pero Son algunos. aquí tenemos la presencia de un nieto de uno de esos fotógrafos, Rafael Mesa, que creo que nació en 1875, Rafael Mesa Prieto. Este hombre es nieto de él. ¿Y también es fotógrafo o no? amigo. Muy Allí bien. van a hacer una pregunta. ¿Quién? Adelante. Bien pueda. A ver, su nombre y su pregunta. Héctor Alonso Cardona, ¿cómo está? Me lleva una grata sorpresa vernos aquí hablando de la fotografía. Yo tengo para la señorita una pregunta. Quisiera que por favor nos relate cómo está el archivo, desde cuándo, por temas, la familia. Ya vamos bueno. para allá. Entonces yo no le adelanté. No, tranquilo, pero sí es tengo un esas abrebocas para Bueno, muy decirle. amables, muy queridos. Listo. Bueno, Muy bien, muchas gracias a usted. Ella estaba hablando de fondos, disculpen, que digamos que es lo mismo que colección o series, digamos series de fotografía o colección de fotografía de Melitón Rodríguez o colección de fotografía de Benjamín de la Calle, pero entonces el nombre que le dan en la biblioteca es Fondo Benjamín de la Calle. Fondo Benjamín de la Fondo Calle. Melitón Rodríguez y así. No, Fondo Normalmente. Fotografía Rodríguez. La pregunta a usted. Venga. No, venga acá, por favor. Su nombre y su... Mi nombre es Juan Camilo Llarraga Zapata. Pues, mi primo tiene un estudio de fotografía que se llama DXT Fotografía. Micrófono así para el pueblo escuchar. Se llama Byron, trabajo con Uperli. Pero la pregunta que yo quería decirle es por qué cuando tomaban las primeras fotos, por qué las metían en una ponchera y al momentico la sacan y la lavaban con agua, porque eso no lleva Eso es química. lo que llamamos el poncherazo. El poncherazo. ¿no? Exacto, son fotografías instantáneas que eso es a mitad del siglo XX, que ya pues eso era una técnica ya más especializada que es muy diferente a la que vamos a mostrar en este momento, que son finales del siglo XIX y principios del XX. Pero es muy buena la pregunta porque eso también nos ayuda como a comprender cómo ha ido evolucionando las técnicas, las cámaras, que ya no eran esas cámaras grandes que vemos en el museo, sino ya unas cámaras que ya se pueden transportar, o sea, esas cámaras portátiles ya para diferentes escenarios en la calle, que no solamente eran los estudios, así como los que vamos a mostrar, los que vamos a ver enseguidita. Por ejemplo, mi primo tiene un estudio de fotografía aquí en Aranjuez, él se llama Byron Ledesma Ok. Zapata. Él trabaja con Ah, qué maravilla. Y primero
Pues yo le ayudaba cuando íbamos aquí a fotoeventos y todo eso, Sí. cuando tomaba las fotos para Sí. estudio y todo eso, matrimonios, eventos. Pues, Vamos a mostrarle unas imágenes de esas algunas. Y ahora ya él mismo revela ahí una maquinita así, pero ya sale a colores y esa lista tan Claro, claro, todas esas técnicas han ido evolucionando mucho. Pero yo lo felicito. Y la fotografía Quédese para mirar todas las fotografías que les tenemos preparadas para que se deleiten y para que hagan más preguntas. muchas gracias y Dios me lo bendiga. La Bueno, pues. fotografía es lo mejor. Si Claro no, que sí. Si no hubiera fotografía, no sacamos ni la. Muy bien. Una frase que recuerdo que había al revés, en el revés de la fotografía dice: la fotografía recuerda lo que la memoria olvida. ¿Cierto que sí? Claro. No, y es que la memoria es, ¿cómo le digo? Limitada. Sí, Es más, a veces perezosa. es verdad. Que estar, ¿cierto? Y la fotografía le ayuda a refrescar, ¿no? sí, a Aunque- recordar, como usted lo que estaba mencionando Aunque ahorita. haya mucho de la fotografía antigua de subjetivo, porque a muchos personajes los vestían como habitualmente no se vestían, Sí, a otros les ponían un decorado que no era donde habitualmente vivían, pero se ve el rostro, se ve la figura y generalmente están mirando a la cámara, ¿no? sí. Y ve uno los Y rasgos. vamos a mirar, por ejemplo, los hermanos Rodríguez Márquez que ustedes ven acá. El que vemos, el que se encuentra sentado sosteniendo el libro, es Melitón, el que conocemos como el fotógrafo Melitón Rodríguez, pero su nombre completo era Luis Melitón Rodríguez. Ajá. Y su hermano mayor, Horacio Marino Rodríguez, que fue el que empezó con el estudio fotográfico. Estamos hablando de 1891, estamos hace poquito, como usted decía hace un momento. 1891. O sea, y en el 2021 estábamos celebrando los 130 años de la fotografía Rodríguez, que ahí hay unas exposiciones en la página que también se pueden consultar y disfrutar de esta conmemoración de los 130 años de la fotografía Rodríguez. Pasemos a otro fotógrafo que se llamó Benjamín de la Calle. Ujú. De Benjamín de la Calle nace en Yarumal, llega acá a Medellín también a finales del siglo XIX y establece su establecimiento fotográfico allá en Guayaquil, al lado de la estación del tranvía de este ferrocarril de Antioquia, y donde llega en eso lo que llamamos el puerto seco. Ujú. En donde se confluye tanta gente y esa sociedad de ese momento también, que llega a su establecimiento fotográfico de muchos niveles, también de personas, como lo vemos, como los locos, disfrazados, mendigos, artistas, que fueron pasados por el lente de Benjamín de la Calle. Discúlpeme y si me equivoco me corrige. Cuando la época de los retratos, la fotografía era costosa. Entonces los retratos eran de gente pudiente que podía pagar eso, ¿no? Pero después vinieron fotógrafos como Benjamín de la Calle que se dedicaron a buscar sus objetivos, digamos. Entonces se habla mucho, usted misma me contó que Benjamín de la Calle fotografiaba a los distintos, o sea, al loco de la calle, al vagabundo, al borrachito del pueblo, al personaje típico, al homosexual, a la prostituta. Entonces ese mérito tiene para la historia de Medellín, en este caso, la fotografía de Benjamín de la Calle, ¿no es así? Es verdad. Y pasemos a otro fotógrafo que también lo vamos a mirar en las imágenes de estos tres fondos que les acabo de mencionar, y es Gabriel Carvajal. Y Gabriel Carvajal se caracterizó por ser se especializó en la publicidad. Entonces vamos a ver también otros aspectos, pero también de los retratos, específicamente en estos tres fondos vamos a enfocarnos en los retratos, y también vamos a armar la historia también, cómo evolucionaba Medellín en esos tiempos, Además, a finales del siglo y principios del 20. Carvajal, en relación con nosotros, es el más joven de los tres, ¿no? Ah, sí, miremos acá que nace en 1916 y muere en el 2008. 2008. Sí, señor. Y aquí tenemos, pues, como ustedes pueden leer, las temáticas que él trabajó, se destacó, y vemos también que tenía un total de 114.000 negativos que se encuentran en el archivo fotográfico.
y que en este momento estamos en ese proceso de análisis y de subir a la plataforma, a un espacio digital en donde la gente puede interactuar y revisar las fotografías que les interesan. ¿Cuántas fotografías puede tener? Eso es en negativos. En negativos en vidrio. La y biblioteca. La biblioteca está desde negativos, desde daguerrotipos, también hay daguerrotipos desde 1848 hasta la actualidad, alrededor de 2 millones de fotogramas, con 40 fondos aproximadamente, fondos como lo acabamos de mencionar, que son fondos de cada fotógrafo. ¿Para qué sirven esas fotos? Las fotos sirven para, como ustedes mencionaban ahorita, para recordar, para rememorar todas esas historias de lo que Medellín fue anteriormente en el siglo XIX, en el siglo XX, lo que estamos viviendo también ahora, y también hacernos preguntas a través de la fotografía, que lo podemos ver, lo podemos leer en libros, pero también con la fotografía podemos hacernos preguntas de cómo era la vestimenta de aquellas mujeres que asistían al establecimiento de Benjamín de la Calle, o cómo era el de Rafael Mesa, el de otros fotógrafos, Horacio Gil, de los que mencionaba en la primera diapositiva. No sé si les pasa, pero uno siente mirando estas fotos antiguas de Medellín, cuando uno ve ciertas calles, por ejemplo, a lo que es hoy Ayacucho. Hay una foto famosa de la calle Ayacucho yendo hacia Buenos Aires, no sé si es de Melitón Rodríguez. Sí, es de los Rodríguez. Exactamente. Ve uno el Parque de Berrío, ve uno una foto famosa que ahorita la vamos a ver de unos bueyes echados en pleno Palacé. En Palacé. Ahí a media cuadra del Parque Berrío, y uno como que quisiera preguntarle a la foto cosas. Sí. Y como que la foto le responde a uno algunas cosas. Sí, entonces, pero eso lo tenemos que cuando yo le verificar. pregunto a ella que para qué sirven las fotografías, yo creo que finalmente es para eso, y creo que muchas de ellas terminan siendo como una especie de asistente de los historiadores mismos. Sí, ¿no? es verdad, y es que de hecho las investigaciones que se han hecho últimamente es la fotografía como objeto de investigación, Sí. y como fuente para la historia. Y bueno, supongamos que una persona o yo o cualquiera quiere una foto de Benjamín de la Calle para ponerle la carátula a un libro, Sí. para ilustrar su carátula del libro, de la novela, o de yo qué sé yo, Sí. o para un afiche, o para tener en la casa, o para un cartel. ¿Qué debía hacer para conseguir la foto original de Benjamín de la Calle? La fotografía es la copia que se tiene del negativo que se encuentra en el archivo fotográfico. Ya debe mandar una petición o una solicitud por correo electrónico a la funcionaria del archivo fotográfico y solicitándole esa imagen. Y ella le va a preguntar, bueno, llene este formulario, este formato, y me va a decir para qué la va a utilizar, para qué se va a utilizar, cuáles son los fines, Y y hay, va a que, ser una... hay que pagar derechos de autor. Y hay que pagar los derechos de esa imagen que tiene la Pero biblioteca que la está custodiando. Los derechos los tiene la biblioteca, Los derechos no la familia de los patrimoniales. fotógrafos. Son los derechos patrimoniales. Ah, Es correcto. o sea, esto es declarado patrimonio. Sí, y además también mencionar que la biblioteca también y el archivo fotográfico fue declarado como patrimonio por la UNESCO. Entonces eso también tiene mucho valor y cobra significado también en valorar lo que tenemos en el archivo fotográfico, todos estos fondos. Pero venga, uno va a la biblioteca piloto y necesita un libro de Miguel de Cervantes, y uno Sí. va allá y un señor o una señorita le ayuda a uno a encontrar el libro. Encontrar el libro. Lo mismo pasa con las fotos. No. Ah, Con las entiendo. fotos no se pueden entrar al archivo fotográfico porque es un espacio en donde es a una temperatura de 17 grados, o sea, una temperatura muy fría, con un aire acondicionado muy frío, con el fin de mantener esos negativos que tienen químicos, y es por eso que se debe mantener en este lugar frío y oscuro para la preservación de este material. Lo que sí se puede hacer es que le saquen una copia, se le dan una copia al usuario, y el usuario ya hace disposición, pagando los derechos de disposición de esa imagen. Y por allí tenemos una pregunta, si quieres se acerca.
Su nombre y la pregunta. Buenas noches para todos, mi nombre es Rubén Darío Marín Cortés. La pregunta es, como fotógrafo de la ciudad también, ¿cómo hace uno para ser parte de un fondo con el nombre de uno para la piloto? Uno ha tenido trayectoria en prensa, en eventos. ¿Usted la tiene? Sí, porque fui fotógrafo del periódico El Mundo y yo logré sacar todo mi archivo del mundo antes de que se fuera el mundo, pues de que el mundo no esté. En esta lista que ella mencionó ahora mencionan a Henry Agudelo, que ha trabajado en El Mundo, en El Colombiano. ¿Sí? ¿Y cómo es para los que somos no de fotografía análoga, sino que somos ya digitales, y en qué formato debemos entregar? Porque, por ejemplo, el formato que yo siempre he utilizado es el formato JPG. No sé si estás pidiendo formato RAW, que es un formato de calidad más alta para este tipo de archivo, y qué control de calidad hacen para lo que uno supuestamente entrega para un fondo. Listo, muchas gracias. Bueno, yo le voy a redireccionar esas preguntas a Jacqueline García, que es la funcionaria del archivo fotográfico, y ella a través del correo electrónico, que es archivo.fotográfico@bpp.gov.co, en ese correo electrónico puedes enviarle esa solicitud y ella te va a responder todas esas inquietudes de cómo vas a poder donar tu fondo en material físico. Y ya la parte pues digital ya te respondería en ese asunto. Volvamos a decir el correo. El correo es archivo.fotográfico@bpp.gov.co. Bien, continuemos con Listo. los fotógrafos. Vamos entonces a mirar a la fotografía Rodríguez y a Gabriel Carvajal, pero en un tema que yo estaba exponiendo, o bueno, que le propuse aquí al maestro, es hablemos de estos campesinos que llegan a la ciudad, de esa ruralidad al campo, a la ciudad, que viene en toda esta parte de cómo estos campesinos también pueden tener acceso a la fotografía y tener su retrato tal como lo vemos. Y aquí vemos a unas chapoleras que fueron importantes y hace poquito nos tomamos un café delicioso. Esas son fotos de, la primera es de quién? Este es de Fotografía Rodríguez y este es de Gabriel Carvajal. O sea, y la importancia de estos personajes, estos roles femeninos en el campo, que también fueron importantes y que pasaron por los lentes de estos fotógrafos, que no solamente se quedaron en la ciudad, sino que también se desplazaron a los pueblos. Entonces también eso también es bien importante. Y ahorita que usted mencionaba sobre esta fotografía que le llamó mucho la atención de los bueyes, y es como vemos también cómo la ruralidad está en la ciudad y cómo está en la calle Palacé, y ahí al fondo podemos ver las cúpulas de la iglesia de la Candelaria, y muy cerquita estaba también el establecimiento de la Fotografía Rodríguez. Miren esa foto, ustedes que conocen a Medellín, imagínenselo si hoy fuera así, pues, es decir, la foto está diciéndonos cómo era la ciudad, qué era la ciudad, era un pueblo. Totalmente. Un pueblo, no era una ciudad. Y miren la arquitectura, y la arquitectura colonial, los aleros, las ventanas todas coloniales de la época la época colonial. Desde ese punto de vista hoy ni la iglesia se ve, pues, porque la tapan los edificios. Sí. Otro arriero de Gabriel Carvajal, o sea, estaba llevando pues como un hilo conductor de esta parte, de esta temática, de cómo es importante los campesinos en la construcción y en el desarrollo urbano de Medellín. Hoy en día, y mucha gente tiene fincas para ir a pasear los fines de semana, pero no conocen un arriero. Esta foto está mostrando que era un arriero. Por ejemplo, esto que tiene adelante se llamaba paruma, así le decían, ¿sí? Ahí tiene el carriel, el sombrero y la mula que va por los caminos con cargas. Ahora, había arrieros que iban detrás de 12, 15, 20 mulas cargadas de panela, de maíz, de arroz, de mercado, de una finca a otra, de un pueblo a una finca, jornadas enteras, ¿cierto? Por eso era que ellos solían decir y medían el tiempo por tabacos. Ajá. ¿Cuánto me demoro yo de Yarumá a la Santa Rita? 2 tabacos, hermano.
Y eso era a mediodía o día y medio. Sí, y miren, esos detalles y esas historias que se tejen y que emocionan solamente con ver una sola imagen. Ahora digamos, miramos a hacer un estudio de mirar todo, por decir algo, los cafeteros. Entonces eso es un tema bien interesante también que se puede surgir para los investigadores, para las personas que transitan, que quieren conocer y que saben manejar el internet y pueden navegar por la página de la biblioteca. Como le estaba mencionando al maestro, estas fotografías también, mire esta parte de la ruralidad también como se ve representada en este establecimiento fotográfico, los telones de fondo, la indumentaria. Ahí vemos a estos campesinos descalzos, sin embargo, en el que vemos con las flores, ahí le está tapando los pies. Esos son detalles también artísticos o estéticos que maneja el fotógrafo. Es una época en la que los zapatos eran escasos. Es más, casi que para la gente muy pudiente. Sí. Y entre los campesinos ellos andaban descalzos por los caminos, iban a los pueblos o venían a Medellín descalzos. Por eso a ellos en los pies les daba una enfermedad que eso lo ignora hoy la gente. Y no tiene uno que ser muy joven para ignorar eso, y eran las niguas. Las niguas es un insecto, no sé, es un animalito que se le mete entre los dedos al pie, es infeccioso, y eso era, pues incluso lo usaban para insultarlo a uno. Vos sos un niguatero, estás lleno de niguas. Hoy en día que pues todos tenemos zapatos, ¿no? Pero era muy común. Mi papá me contaba que él hizo la primera comunión descalzo, que no tenía con qué comprar unos zapatos. Entonces, estas fotos nos están contando eso. Pasemos a otra foto de los Rodríguez que es muy simbólica, es muy representativa porque esta fotografía fue enviada a una revista en Nueva York y obtuvo el premio, un segundo premio, y estamos hablando de 1895, y ganarse un segundo premio a fotógrafos que eran de aquí locales, tener ese reconocimiento también fue muy importante para la historia misma de la fotografía en Medellín. Se llama Los Zapateros, esa fotografía, y miren ustedes cómo los fotógrafos ya se alejaban un poco del retrato, pues que esa era con el modelo ahí, y mire la cámara, y se van a buscar la realidad con su aparato, con sus máquinas, con sus cámaras, yo no sé, en algún tiempo ni cámaras se llamaban, sino máquinas. Máquinas de retratar. Máquinas sí. de retratar, exactamente. Pasemos a la otra, que son los personajes típicos de las ciudades. O sea, seguimos todavía conservando, pues, manteniendo esa misma temática de los campesinos. Solamente miremos también la indumentaria de aquí de Cosiaca. ¿Han oído hablar de Cosiaca? Ah, seguro que sí, seguro que sí. Era Al un menos personaje típico de los historia pueblos que era muy gracioso, ¿cierto? Y cuentan, hay muchas historias de Cosiaca, que tenía un amigo que llamaba Pedro Rimales, ¿cierto? Y entonces hay cuentos que parecen muy simples, muy inocentes, pero son historias con las que uno se reía al ver a niño. Pues yo recuerdo eso, el cuento de Cosiaca, que fue sírvame un almuerzo como me lo sirven en la casa. Llegó a un restaurante este señor, el que están viendo en la foto, y cuando terminó de comer se fue, y lo alcanzó el dueño y le dijo, no, un momentico, usted no ha pagado. No, pues que yo le dije que me diera un almuerzo como me lo dan en la casa, y en mi casa no me cobran. Ese era Cosiaca. Y también fue retratado entonces por los Rodríguez y también por otros fotógrafos. Pasemos antes ahorita, mire, a Marañas, que su nombre de pila fue Nemesio Mejía Montoya. Y ¿Esa aquí lo foto es de vemos, quién? esa es de Benjamín de la Calle, tomada en 1906. Marañas, un Marañas. personaje de Medellín, famoso, típico, la gente lo molestaba, creían que era bobo, pero de bobo no tenía un pelo. Miren miren la facha, como dice la familia de uno, miren la fachita. Pero era tan inteligente. Hay una historia de Marañas en Junín. Había un corrillo y Marañas se arrimó a ver qué era lo que el corrillo estaba mirando. Y era una marranota así gorda de este tamaño, una cerda inmensa.
Entonces dijo Marañas, carajo, yo no había visto hasta ahora una puerca más grande que la política. Y aquí reseñamos otra que es cuando se empieza el alumbrado en Medellín en el Parque Berrío. Ah, exactamente. Ahí es de aquí, es de 1898, el 7 de julio. El 7 de julio de ¿Qué 1998. le dice cuando se encienden todas esas 150 luces, como las vemos, como vemos ahora, 150 luces? El primer Dice, alumbrado de Medellín. El primer alumbrado de Medellín, y dice, ahora sí, Luna, alumbrar a los pueblos. Sí, sí, así es. Y ahora miremos entonces a Majija. Este es otro personaje de Medellín típico, famoso, llamaba Majija, que la gente lo llamaba el bobo del pueblo, pero ellos de bobos no tenían nada. Sí, Incluso yo creo que vivían en la calle precisamente porque eran inteligentes. sí, a él mismo lo dice ahí en una entrevista que le hacen en la revista Micro, en 1950. Mire la respuesta que él da. Entonces entonces eso son cosas que también llaman la atención sobre estos personajes del pueblo, que si eran en realidad bobos o no, ¿cierto que sí? Ahora, otra cosa que es interesante ver, donde estas fotos nos están mostrando de qué gente venimos y de qué ciudad, y cómo era esa ciudad de la que venimos. A mí no me tocó vivir en 1920, pero uno siente que viene de allá. 1850 le cuentan a uno las historias, el tiempo de la guerra libertadora, de la campaña libertadora, y uno siente que uno viene de allá, aunque uno nunca haya estado allá, ni haya conocido a Simón Bolívar, ni a los tatarabuelos. Y estas fotos le están diciendo a uno de algún modo, mire de dónde viene usted. Le estoy hablando obviamente a los que nacieron en Medellín. Yo nací en Yarumal como Benjamín de la Calle Francisco Antonio Cano. y Francisco Antonio Cano, el pintor, claro. Pero igual cuando yo veo fotos de mi pueblo siento que vengo de allá, aunque yo no haya existido en esas calles, en esa iglesia como la veo, o como ve uno ahora la Candelaria. Adelante. Y ahora vamos a pasar a otras fotografías que fueron de la fotografía judicial. O sea, se puede considerar esta fotografía la primera fotografía que se utilizó para fines judiciales, y que se trató del caso de la mujer hombre, que un hombre que se disfraza de mujer, de sirvienta, para asistir a trabajar en los pueblos. Sí, ya voy a mostrar, pero entonces para que la gente lo pueda leer y pueda comprender las imágenes que voy a poner en este momento. Entonces esta mujer, que se llamaba Rosa Emilia Restrepo, pero su nombre verdadero era como hombre Roberto Durán. Y vamos a mirar entonces esta mujer aquí, que Benjamín de la Calle la retrató como hombre y como mujer. Recuerden que él era el que retrataba los distintos. Sí, lo vamos a tener en cuenta también. Entonces vamos a mostrar entonces este caso. Ustedes ya leyeron la otra diapositiva, y vamos a mostrarla también cómo fue tan impactante esta historia, que a usted también le llamó la atención, esta historia del caso de Rosa Emilia, que tuvo eco, que fue publicada en la revista Avanti en 1912. Entonces esto también llama la atención, y que eso fue prácticamente como una especie de Se escándalo. pregunta uno, la mamá, ¿por qué lo vestía de mujer? Ah, sí, porque desde chiquito la mamá la vestía de niña, y es por eso que él se negaba, cuando Benjamín de la Calle le iba a retratar, se negaba a vestirse como hombre, porque siempre se había identificado Pero como era un mujer. estafador, ¿no? Era un estafador, o sea, le robaba a sus amos, porque era la sirvienta, trabajaba en la casa, pero le robaba las pertenencias de donde trabajaba. Pero finalmente era un hombre. Y finalmente era un hombre. Pero loco, no porque fuera homosexual, ni travesti, ni nada de eso. Sino que se vestía de mujer, se hizo pasar como mujer. Y ahora sí, mirando los distintos, como usted lo mencionaba ahorita, vemos el caso de Alfonso Echavarría y de Emilio Sierra. Aquí sí se disfrazan, y está en el establecimiento fotográfico ya disfrazados como mujer. Y ahí vemos toda la indumentaria, la pose, todas esas poses de las manos, de las piernas, y la manera también de mirar a la cámara, y el telón de fondo, que también era muy paisajístico y muy característico de Benjamín de la Calle.
Y vamos a pasar a otra que también es muy, muy llamativa y que es una de las fotografías que están impresas en uno de los, por acá vi en estos telones de allí, en estas impresiones que también están las odaliscas. Y las odaliscas eran esas mujeres en el harén que el jeque podía utilizar y hacer con ellas los que quisieran en la parte sexual, en la parte de la sensualidad, y vemos también cómo eso es ellas muy de la posan. cultura oriental, ¿no? Sí, eso evidentemente ahí se ve como estos objetos y todas estas poses que ellas tienen en los brazos, O sea, los la cuellos. foto es una creación del autor. Exacto, es una puesta en escena. Porque en Medellín no había odaliscas. No, es una puesta en escena, es una puesta en escena. Y al igual pues que también en el caso de la fotografía de Rodríguez, que en este caso en 1915, fue Melitón el que realizó esta pose, esta escenografía de la media luna, pero ya creería más que era como por fines estéticos y por fines artísticos de alguna exposición que se hubo en esa época en Medellín. O sea, a pesar de que la fotografía la vemos como un registro de la realidad, sobre todo en la reportería gráfica, que son las fotos que saca la prensa escrita, sobre todo los periódicos y las revistas, aunque es un instante de la realidad, la fotografía desde hace muchos años, de momentos después de haber surgido como lo que es, la fotografía entró a formar parte de lo artístico. Los fotógrafos sentían la tendencia a hacer obra artística con las fotos, como Sí. esto, por ejemplo. Mire, y este se llamó La Luz de Luna. Estas fotografías son luz de luna y vemos como el fotógrafo, o los fotógrafos, en este caso Benjamín de la Calle y Melitón Rodríguez, utilizaban esos efectos de esas luces y sombras que manejaban en esto, y eso era muy europeo, muy francés, todas esas estéticas manejadas desde Francia. También que ellos leían libros y manuales franceses sobre historia de la sobre. Les decía al principio que la fotografía la inventaron, pues, aunque yo digo la descubrieron en Francia. Por eso copiaban aquí muchos modelos franceses, decorados franceses, como el cine, también pasó con el cine. Al principio se copiaban muchas cosas que hicieron los primeros cineastas franceses y europeos en general. Ya después cada uno cogió por su lado, pero en esa época era muy copiado, sobre todo para los retratos con modelos o con gente que quería un retrato bonito, elegante, no como habitualmente era la gente. Entonces esos decorados son muy traídos de allá. Y vemos aquí también otras intervenciones, estos ya son en placas de vidrio, de negativo, ya como el fotógrafo interviene en el negativo tratando de hacer una simulación de las gaviotas. Miremos en las dos fotografías en diferentes épocas, 1800, finales del siglo y principios del 20, cómo manejaban también todas esas estéticas, y los telones de fondo manejaban, y ambos tienen las barcas, ¿cierto? Entonces eso es como también hacer esas representaciones paisajísticas dentro del estudio fotográfico, hacían esas representaciones. Ahora con Gabriel Carvajal haciendo ese análisis en el que me encuentro en este momento, he identificado estos retratos femeninos que me llamaron mucho la atención, y es como también maneja la luz y la pose en las mujeres. Por ejemplo, miren el gorro, las flores que son muy características en Gabriel Carvajal, como vamos a ver. Déjeme también. que cuente algo en particular sobre el retrato. Sí. Hemos hablado ya un poquito sobre eso, del principio, que todo el mundo quería su retrato y todo el mundo no tenía acceso a eso porque era costoso. En la página virtual de la Red Cultural del Banco de la República encontré un artículo firmado por alguien que se llama Santiago Londoño Vélez, Sí. y él cuenta la manera textual como algunos de estos fotógrafos promovían o promocionaban, como dicen ahora, el hecho de que la gente se tomara una foto. Discúlpeme, cito Sí, eso tranquilo. textualmente. Esto era lo que escribían para que la gente lo leyera. Los que deseen tener consigo la imagen del ser amado, la del amigo, la de la madre, la del hijo,
recurran pronto al retratista, compren sus retratos cuando sea tiempo de que se hagan con exactitud, porque el día que la enfermedad y la muerte hayan desfigurado el objeto cuyo retrato se solicita, ya será demasiado tarde, ya será imposible conseguirlo. De esa manera promocionaban o promovían o le hacían propaganda a los retratos, y muchas personas incluso retrataban a los muertos. Sí, precisamente también hubo una época en finales del siglo XIX y principios del XX donde hubo en las epidemias y hubo la alta mortalidad fue infantil debido a los tifos, a todas esas enfermedades que adquirían los niños, especialmente los niños, y más adelante vamos a poder ver algunas de ellas fotografías post-mortem o mortuorias, como también se les conocía. Y aquí vemos también cómo la modelo Gabriel Carvajal utilizaba la modelo en diferentes escenarios, en las poses y en la indumentaria también. También me pareció pues también muy interesante ver en este fotógrafo. Y también las actrices que llegaban a Medellín. No sabía esas actrices italianas y cómo a Bianca, ahí vemos entonces el avión de Avianca, la bienvenida, cómo le hacen la bienvenida a esta actriz, y cómo Colcana, de esta gaseosa, también estaba apoyando también esta llegada de esta actriz, que la vamos a ver en este momento. Esas fotos me hacen recordar las de cuando murió Gardel aquí en el aeropuerto La Herrera, que cuando eso no se llamaba aeropuerto sino campo de aviación Las Playas, ni siquiera se llamaba Olaya Herrera, pues que Olaya Herrera no existía. Ah, bueno, sí existía, pero fue presidente en 1930. A los 5 años no había manera de ponerle ese nombre, porque los nombres de las cosas, de los puentes, de los edificios, generalmente se dan nombres de personajes cuando ya han fallecido. Sí. Y Olaya Herrera todavía estaba vivo, entonces se llamaba Campo de Aviación Las Playas. Allá se quemó Gardel y toda esta gente. Y hay unas fotos que tal vez ustedes han visto por ahí en exposiciones. Estas del recibimiento de los artistas me hace recordar esas fotos que creo que son de un fotógrafo de apellido Obando. Jorge Obando. Sí. Pasemos a la otra. Vamos a ver los rituales religiosos, primeras comuniones, matrimonios y retratos fúnebres, que fueron principalmente los temas más recurrentes para los fotógrafos y en la actualidad también. Aquí vemos a Gabriel Carvajal fotografiado por la familia Rodríguez. El primero es él. El primero es él. El fotógrafo mismo. El fotógrafo que estamos analizando estuvo en el establecimiento de los Rodríguez, de Melitón Rodríguez. Benjamín de la Calle también retrató, miren también cómo los escenarios y los objetos religiosos están presentes en este momento tan importante como es la primera comunión. Eso hoy en día, el que va a hacer la primera comunión, la familia contrata un fotógrafo que va a la iglesia y toma todas las fotos. A mí me tocó cuando era niño, cuando yo hice la primera comunión, ¿cuál fotógrafo en cuál iglesia? No, a mí me tenían que llevar a una casa en Yarumal que se llamaba La Foto Dolly, para que allá me pusieran con una decoración que ellos creaban. Me paraban ahí con el cirio y la vela para tomarme el retrato. Pero nada de iglesia llena de fotógrafos. Eso ha cambiado mucho, ¿no? Eso es lo que nos cuenta, esa es la parte histórica de este trabajo de estos hombres. Sí, y miremos también en las niñas y en los recordatorios, y me llama mucho la atención la imagen del centro, porque esos recordatorios también, esa la fotografía que está como está impresa sobre un cartón, entonces eso es bien llamativo también, y esa doble exposición que vemos en la otra niña de García Uribe. Y en los matrimonios vemos aquí entonces como Benjamín de la Calle, Rodríguez y Carvajal, vemos la indumentaria de las novias, cómo van variando, y cómo en la fotografía Rodríguez hay una parte artística de la iluminación que sale desde el piso y hace reflejar como una especie de ángel, ¿cierto? Y también como esos telones de fondo que manejan en los dos primeros fotógrafos. Sin embargo, en Gabriel Carvajal ya se ve que esta es una fotografía tomada de pronto en la casa de la novia.
que se desplazaban también en la casa de la novia a tomar estos retratos. Y pasemos ahora en lo que se llaman las fotografías mortuorias o el Fúnebre. último, o fúnebres. Esos niños que se ven ahí son muertos, están muertos, ¿cierto? sí, ¿Por qué hacían eso? porque se da para tener el recuerdo de este angelito, porque a los niños se les consideraban como angelitos. Muchos de ellos, si vemos en la fotografía de Benjamín de la Calle, tienen una corona y eso se hace en una representación y en vestidos de blanco, porque ellos no están puros, entonces el blanco significa pureza y ellos y ese manejo que se le da también a la indumentaria de los niños hace que ellos sean considerados como unos angelitos. Es curioso y cómo las creencias religiosas llegan a ciertas cosas, ¿no? Cuando yo era niño, mi mamá decía eso, que cuando un bebé moría era un ángel y que valía pedirle algo a ese ángel, pero Porque tenía estaba que más ser un cerca de bebé. Dios, sí, porque estaba más cerca de Dios y no tenía pecados, Sí. no tenía pecados. No tenía pecados. Eso. Los coches fúnebres, y ya vamos yéndonos como para el cementerio San Pedro, que era el conocido como el cementerio de los ricos, y el cementerio de San Lorenzo como el cementerio de los pobres. Vemos también como ese coche mortuorio tiene una indumentaria, pues tiene una estructura mucho más elegante, jalado por caballos. O sea, eso ya hacía como ese cortejo más elegante, y seguramente aquí el cadáver que está ahí adentro de ese coche era de algún magnate o alguna persona pudiente que se pudiera llevar al cementerio San Pedro. Sí, nos cogió la tarde. Una fotografía era desde Carvajal. Los deudos, vamos a pasar así rapidito para intentar demostrar como la mayor fotografías. Gabriel Carvajal, estas son fotografías que no están digitalizadas en el momento, pero que ya están analizadas en el repositorio y que se pueden pedir para las personas que están interesadas pues como en estos temas. Vamos a ver las fotografías publicitarias, vamos a pasar así muy rápidamente porque no tenemos ya más tiempo. Y vamos a ver lo que son las cajetillas de cigarrillos que promocionaban con los retratos de personas ilustres y de damas también pudientes de la Miren época. que era casi más importante el retrato que el nombre del producto. Sí. Las funciones o los roles de la mujer. Aquí en esas máquinas de moler de los años 70, las máquinas de escribir, para las mujeres también cumplían Eso ese es publicidad. rol. Eso es publicidad. Aquí en los almacenes Ley, y va a pasar a ser como una especie también de estas empresas, de las mujeres como trabajaban en las empresas, y también una publicidad de esta mujer que se levanta la falda. Pensaría que es por mostrar las medias veladas. Esa foto de la derecha, ¿de qué año es? La de la mujer es de 1958. En esa época esa fotografía era casi pornografía. Los hombres también fueron modelos. Ahí vemos también a unos jóvenes aquí retratados y tiene como título Éxito. Entonces puede ser de los almacenes Éxito, y este joven tiene el apellido Giraldo, de estar con una bata o Mírense que en la foto de la izquierda el pelado de la izquierda tiene un cigarrillo y es menor de edad. Sí, y es un joven, un adolescente. Esta fotografía esta sí está digitalizada, la que vemos ya como dice Coltejer, sí está digitalizada, pero me vine a encontrar con la original. Entonces mire cómo pasa de la original a lo que se muestra finalmente. Entonces son manejos que el fotógrafo le da a la fotografía, y ya finalmente yo creo que sí alcanzamos a contarles cómo es el proyecto digital en el que estamos en este momento, y ese es un espacio para precisamente difundir lo que estamos analizando en el archivo fotográfico en este caso, pero también hay otros fondos y otros materiales que también me interesa contarles, que es por ejemplo la conservación del archivo sonoro, que también hace parte de este proyecto de biblioteca digital.
pasar muy rápidamente. Aquí el caballero es un funcionario de allá de la biblioteca, se llama Juan David, y él también trabaja toda esa preservación de ese archivo sonoro que vemos en este momento, que lo va a pasar así muy rápido, pero que igual manera pueden preguntar en el archivo o allá en la biblioteca. En la sala Antioquia también se están analizando la prensa, las revistas, y se analizan y como vemos aquí en los pantallazos, se pueden consultar y determinar y consultar pues diferentes temáticas que se analizan en este material. Y finalmente, el archivo de prensa del conflicto armado en Colombia, que es un tema bien digamos, delicado, que también lo trabajan otro equipo de analistas, y ellas también hacen ese proceso de análisis y ya lo montan en el repositorio, tomando en cuenta los recortes de la prensa que se han publicado sobre este tema. Finalmente los invitamos entonces para que conozcan el Museo Cámara de Maravillas, que aquí el maestro tuvo el placer de conocer, y también que visiten nuestra página para que puedan ver las exposiciones virtuales que se han hecho hasta este momento y que están pues a disposición. Entran a la página www.bibliotecapiloto.gov.co y ahí pueden mirar pues toda la programación y todos los servicios y los contactos que quieran necesitar para cada una de las necesidades de las que acabo de mencionar, o otros asuntos bibliotecarios también. Bien, yo creo que ya vamos terminando. ¿Hay alguna pregunta de alguien sobre la biblioteca, sobre el archivo histórico, sobre la fotografía misma? Yo creo que pues, la idea era dar a conocer un poco lo que hay en la biblioteca, que es de toda la ciudad, lo que se puede consultar o cómo se pueden obtener estas fotos, saber que eso existe, que es un patrimonio cultural valiosísimo y que eso está ahí pues al alcance de todos nosotros. Lo otro era un poquito de reflexión sobre lo que significa este archivo como historia, lo que somos, de dónde venimos, lo que nos identifica, cómo la fotografía ha contribuido a eso de lo que no podemos prescindir, que es la memoria, el origen de donde venimos. Yo creo que todas estas fotos ayudan enormemente a uno identificarse tanto como oriundo de un lugar, de una ciudad, de una patria, como la historia propia de uno, de su familia, de las raíces, de la raigambre que uno tiene, de dónde vengo, para poder saber a dónde voy. Gran contribución pues de esta forma del arte y de registrar la realidad, la fotografía. Les agradecemos mucho. Yo creo que según me cuentan aquí en el claustro, el mes entrante no va a haber charla por algunos cambios y algunos asuntos que tiene pendiente Confama, el claustro Confama. En agosto nos volvemos a ver, si nada lo impide, el 11 de agosto, día de la independencia de Antioquia. Vamos a hablar sobre la historia de Medellín durante el siglo XX, con alguien experto en eso, una historiadora. Ojalá, como dije, nada lo impida. Les agradecemos a ustedes la compañía, estar aquí con nosotros para compartir esto que tenemos y que es de todos, este conocimiento y esta forma de hablar de Medellín a través de las fotos. Muchas gracias.